Se ha realizado un descubrimiento extraordinario que establecería la posibilidad de que se estén recibiendo mensajes del pasado a través de singulares y misteriosas piedras que fueron halladas en las cuevas de Diatomea, las mismas donde fueron encontrados los cuerpos humanoides de Nazca y Palpa. Es decir, estas piedras estarían acompañando en su última morada a los misteriosos seres. Análisis preliminares han arrojado la posibilidad de que dichos grabados estén escritos en protosánscrito, el mismo que fue hallado sorprendentemente en los grabados de la esfera de Buga. Observe el comparativo. Este hallazgo sorprendente ha motivado el inicio de una nueva investigación que intentará establecer si se trata del mismo lenguaje. El hallazgo de la esfera de Buga y la posterior decodificación del mensaje realizado por la maestra Agnès Sartori representan uno de los descubrimientos más fascinantes dentro del estudio de la presencia ovni en nuestro planeta. Por primera vez en décadas, un objeto físico encontrado en condiciones completamente inesperadas contenía un mensaje codificado en un lenguaje que antecede a las civilizaciones conocidas, abriendo la posibilidad de un contacto cultural, filosófico o incluso tecnológico con inteligencias no humanas ocurrido en nuestro pasado remoto. La interpretación del mensaje destaca por su coherencia interna y su profundidad espiritual. El texto describe la creación del universo, la existencia de un principio cósmico, el verbo, y la llegada de un ser luminoso a través de una gran nave. Lo más revelador es que el mensaje parece tener una intención clara: advertir, enseñar y preservar. Se habla del equilibrio entre la humanidad y la vida planetaria, del respeto por la naturaleza y de un ciclo cósmico que se repite cuando una civilización alcanza un punto crítico de desarrollo y la vida termina en el mismo. El texto incluso describe configuraciones astronómicas, movimientos de cuerpos celestes y conceptos energéticos que parecen coincidir también con algunos de los grabados de las piedras de Nazca. El protosánscrito habría sido hablado hace unos 4000 años por pueblos indoarios provenientes de regiones cercanas al actual Irán, que migraron hacia el norte de la India. Aunque no dejaron escritos, los lingüistas han reconstruido su sonido y vocabulario mediante comparaciones entre lenguas antiguas. Este idioma es considerado el antecesor directo del sánscrito, del mismo modo que el latín lo es del español. A su vez, el protosánscrito provendría del protoindoeuropeo, raíz de lenguas como el griego, el latín y el inglés. En las imágenes compartidas por el investigador Joyce Mantilla, podemos observar en las piedras una serie de grabados que presentan características que se asemejan al protosánscrito. A simple vista se distinguen líneas finas, trazos curvilíneos, símbolos geométricos y formas que recuerdan a signos primitivos. Muchos de ellos tienen una disposición ordenada, casi como si se tratara de una especie de fraseo antiguo, mientras que otros se agrupan en bloques que parecen contener secuencias o patrones lingüísticos. En efecto, estamos ante una colección de piedras que han sido grabadas en una época cercana a la existencia de estos seres tridáctilos de Nazca, que el carbono 14 nos ha dicho que tienen entre 1800 años de antigüedad y 700 años de antigüedad. En ese lapso, presuntamente, estas piedras han sido talladas y grabadas con una especie de escritura, una codificación que estamos seguros que tiene algún mensaje. Si podemos identificarlo y poner las piedras en la secuencia adecuada, podríamos obtener algún mensaje, algún tipo de descripción de pronto de lo que eran estos seres, porque estas piedras acompañaban el recinto funerario donde fueron halladas. Y sobre todo estos últimos especímenes que hemos encontrado que tienen un tamaño y formas muy similares a los humanos. Estas piedras, como podrán notar, tienen unos grabados que tienen una profundidad entre 1 y 2 milímetros y están recubiertos de la misma sustancia, el mismo elemento que ha contribuido con la desecación y la preservación de estos cuerpos, que es la tierra de diatomeas o la diatomita, simplemente, que son algas fosilizadas de épocas prehistóricas que contienen una gran cantidad de sílice y ayudaron a que estos cuerpos puedan ser preservados de la degradación normal que ocurre cuando un cuerpo, un elemento biológico, queda sin vida. Y si la esfera de Buga tiene más de 12.500 años de antigüedad, entonces
estamos hablando de que estas similitudes con los símbolos que hemos encontrado en las piedras podrían tener alguna vinculación que sería muy interesante decodificarlas. Ese es nuestro interés. Estas piedras las recibí en septiembre del 2024 y las guardamos, las registré, las fotografié y las puse a consideración del equipo de Maussan Televisión y de Tercer Milenio porque en ese momento no teníamos mayores referencias de qué podrían ser. No queríamos simplemente mostrar una colección de piedras y no decirles nada más al respecto, solamente que estaban como parte del contexto funerario. Esto verdaderamente sería muy importante porque al someterlo a la evaluación y al estudio científico de las personas que tienen estas capacidades para decodificar estos mensajes, vamos a tener pistas muy interesantes de lo que podríamos estar teniendo ante nosotros. De todos estos indicios, las piedras, los grabados, las micas y las coincidencias lingüísticas nos coloca frente a un escenario extraordinario. La posibilidad de que los mismos seres que habrían habitado las cuevas de Diatomea no solo hayan dejado restos físicos, sino también mensajes intencionales. Mensajes que, al igual que en la esfera de Buga, parecen hablar de orígenes, advertencias y conocimientos que viajan a través del tiempo. Al continuar con la investigación de las piedras de Nazca, se hallaron un conjunto de estas en las que se han identificado formas que podrían representar constelaciones estelares. Estos grabados, aunque simples en su trazo, parecen responder a una intención clara: mostrar un mapa del cielo, una ruta o quizá una señal dirigida a quien pueda comprenderla. Al analizar las imágenes, se observa la presencia de series de puntos organizados con una disposición que recuerda a configuraciones celestes. Estas agrupaciones podrían interpretarse como estrellas principales de algunas constelaciones, o como la representación de campos estelares que tenían algún significado especial para quienes realizaron estos grabados. Además, las líneas que acompañan estos puntos no parecen ser aleatorias. Siguen direcciones, marcan trayectorias y en algunos casos se cruzan como si mostraran movimientos astronómicos o rutas en el cosmos. Hay formas alargadas que podrían interpretarse como la representación de cuerpos celestes mayores, quizá planetas u objetos que destacaban en el cielo antiguo. En otros grabados, las líneas rectales con puntos finales podrían sugerir la idea de desplazamiento, como si se tratara del trayecto de una nave o de un objeto que se mueve entre estrellas. Esta interpretación, aunque audaz, se vuelve coherente al observar que varios grabados parecen relacionar elementos cósmicos entre sí, como si describieran una ruta de navegación estelar. ¿Podrían estar estas piedras mostrando la posición o el origen de seres de otros mundos? La disposición de los elementos, la simbología y la recurrencia de formas astronómicas parecen apuntar a algo más que meras decoraciones. Los antiguos, o quienes quiera que hayan realizado estos grabados, pudieron haber dejado un mensaje, un mapa o una guía. Así, cada piedra se convierte en una posible pieza de un rompecabezas cósmico, una ventana a un conocimiento que tal vez no era para los hombres de aquel tiempo. Pero sin duda, uno de los descubrimientos más sorprendentes y extraordinarios en torno a este hallazgo lo representa la presencia de micas incrustadas en las manos tridáctilas. Estas micas no solo fueron encontradas sueltas junto a los cuerpos, sino que por razones que aún no tienen explicación, algunas de ellas se encuentran adheridas directamente al dorso de estas intrigantes manos. Este simple detalle, que a primera vista podría pasar desapercibido, abre la puerta a una serie de interrogantes profundamente misteriosas. En las fotografías podemos apreciar con claridad cómo pequeñas láminas de mica parecen haber sido insertadas, encajadas o fusionadas con el material que compone estas manos tridáctilas. ¿Cómo pudieron incrustar estas micas con semejante precisión? ¿Qué tipo de tecnología o técnica habría permitido realizar un trabajo tan delicado y tan antiguo? La mica era un material muy valorado por civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas. Se utilizaba en ceremonias, en artefactos de poder, en instrumentos rituales y, según diversos estudios, sus propiedades de resistencia al calor y a la radiación la volvieron esencial para fines que incluso hoy serían complejos. En los primeros análisis, fue posible detectar una serie de puntos que estarían relacionados con los similares que fueron hallados en el tallado de las piedras.
Pero en este contexto la pregunta es aún más profunda. ¿Por qué aparece en estos seres? ¿Se trataba de un adorno, una protección, un componente tecnológico o tal vez una clave de identidad, una especie de sello o marca? La extrañeza de su presencia adherida en las manos tridáctilas, junto con el hecho de que algunas micas se hallaron dispersas alrededor de los cuerpos, sugiere que no se trata de un elemento añadido al azar. Por el contrario, todo apunta a que su colocación tuvo un propósito específico y quizás relacionado con funciones que aún no podemos comprender. En este misterioso escenario, la mica se convierte en una pista más que parece apuntar a una tecnología perdida, o tal vez a una que no era humana. Joyce Mantilla denunció la manera en la que el gobierno de Perú ha mostrado un nulo interés en investigar estos descubrimientos asombrosos y, por el contrario, buscan desacreditarlo. Lamentablemente, en el gobierno del Perú hay una nueva administración, pero el funcionario del Ministerio de Cultura a cargo de este valioso hallazgo, que debería estar protegiéndolo y poniéndolo en valor, lamentablemente tiene como asesor principal y como consejero a un enemigo jurado de este hallazgo de las momias de Nazca. Es el señor Alberto Martorell, que fue director de cultura en Ica y ahora ha sido reciclado como todos estos burócratas que se encuentran en el Ministerio de Cultura desde hace 8 años, atacando, desinformando y tratando de sepultar este hallazgo otra vez. Ellos no quieren que esto se investigue, ellos no quieren que esto se sepa y están haciendo hasta lo imposible para eliminar cualquier posibilidad de que esto siga creciendo como lo está haciendo a nivel mundial. No solamente se está conociendo más el caso, sino que cada vez más científicos de lo que se conoce como el circuito tradicional de la ciencia se están sumando. Solamente basta que se acerquen un poco al caso y se dan cuenta de lo que tienen delante de sus ojos. Y es probable que estas piedras que estamos encontrando y que pertenecen al contexto funerario de estos seres puedan darnos algunas pistas de quiénes eran o qué significado tenían para quienes los enterraron y los preservaron de esta manera tan única en la historia. Sin duda que estamos en el umbral de otro hallazgo extraordinario. Hace algunos años fue encontrada en las proximidades de la población de Roswell, conocida en los Estados Unidos por lo que ocurrió ahí en 1947. Una nave de origen extraterrestre cayó a tierra y sus restos y tripulantes fueron recuperados por militares. Ahí, muy cerca, se encontró esta piedra grabada. Llama la atención que en esta roca se encuentra una representación de una figura en los campos de trigo en Inglaterra. Ambos trazos son idénticos, lo que nos lleva a formular ¿qué fue primero? ¿Qué fue lo que originó esto? Hay quienes se han formulado la pregunta si se trata de un mensaje. ¿Qué significa? Ya que ha llamado la atención y diversas personas están tratando de descifrar de qué se trata. La ahora llamada Roca de Roswell también guarda otro misterio muy importante. Guardan una notable similitud con los famosos círculos de las cosechas, crop circles, de Inglaterra. La roca fue descubierta en 2004 por Robert Rich, cerca del sitio donde se habría estrellado la nave extraterrestre en Roswell de 1947, en Nuevo México, Estados Unidos. Es una roca oscura, lisa y de forma extrañamente regular, con un peso alrededor de 500 gramos. Los análisis han arrojado resultados inconsistentes o inusuales sobre su composición. Algunos sugieren que no se parece a ninguna roca terrestre conocida, mientras que otros la consideran una simple piedra arenisca modificada. Una de sus características más reportadas es que la roca tiene propiedades magnéticas poco comunes, mostrando un movimiento de rotación inusual cuando se le acerca un imán. Lo más fascinante de la roca de Roswell son los símbolos grabados en una de sus caras. Estos patrones concéntricos y geométricos son casi idénticos a los que se encuentran en complejos diseños de círculos de las cosechas documentados en el Reino Unido, como el famoso diseño del Leadington Castle en 1996. Esta extraordinaria figura apareció el 2 de agosto de 1996 en Leadington Castle.
aparece un crop circle, el cual fue conocido como Sol y Luna, con una extensión de aproximadamente 40 metros. Su estructura recuerda a un triple yin-yang o a las fases lunares, incorporando círculos sólidos dentro de brazos curvos satélites. Es un ejemplo clásico de la era dorada de los círculos de cultivo ingleses, famosa por su precisión matemática y su aparición cerca de sitios antiguos como Avebury. Este diseño es célebre por su elegancia y a menudo se asocia con conceptos de flujo energético y la Trinidad celta. Tanto la roca de Roswell como el crop circle de Cheselden comparten un enfoque en la geometría sagrada y la estructuración concéntrica y o fractal. Se trata del mismo tipo de geometría, por no decir que son idénticos. La forma en espiral de los grabados de la roca coincide con la geometría y las proporciones del círculo de Cheselden en Inglaterra. Para muchos investigadores, esta asombrosa correlación sugiere que la roca y los diseños en los campos de trigo comparten un origen no terrestre, o al menos la misma fuente de inteligencia detrás de ambos fenómenos. Quienes están investigando aún esta misteriosa roca piensan que podría ser una llave o un mensaje codificado que se replicó en los campos décadas después, conectando así el incidente de Roswell con el fenómeno moderno de los círculos de las cosechas. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, la roca de Roswell sigue siendo un enigma central dentro de la propia investigación OVNI, sirviendo como un nexo visual entre dos de los misterios más grandes de nuestro tiempo.